Quisiera que me acompañe a buscar en 1 Timoteo, capítulo 6, del verso 17 al 19. Ya culminando con este estudio, creo que quedará la salutación final de Pablo y el encargo que le hace Pablo desde el verso 20 a 21, y ya estaríamos terminando con este estudio. Este estudio lo titulé de acuerdo a lo que había expresado con respecto a Eclesiastés. En el último estudio que hice acerca de Eclesiastés hablé de cómo el Coelet durante un lapso de tiempo, es decir, el predicador, que se supone que es Salomón, quien fue el escritor de Eclesiastés, aunque hay muchas dudas, pero no importa. Lo importante de ese libro es que expresa desde el capítulo 2 que el Coelet había recibido muchas riquezas y a causa de esas riquezas él había podido experimentar muchos placeres, pero que eso finalmente no lo había llenado, no lo había satisfacido, no lo había satisfecho, perdón. Y esa experiencia él marcó en mi vida, digamos, la búsqueda de otras clases de riquezas. Esto no significa que lo que vamos a leer ahora sea una contradicción al ser responsable, a ser trabajadores, al buscar una posición que sea siempre mejor, el crecer, digamos, porque eso no es contradictorio al plan de Dios. De hecho, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, siempre fue un pueblo próspero. Quien estuvo lleno de riquezas, digamos, y puede prefigurar a Salomón, fue un reino espectacular como ningún otro. El templo de Salomón nunca se pudo comparar. Sin embargo, pese a eso, en las riquezas no hay satisfacción. Sin embargo, en Dios sí encontramos una satisfacción. La satisfacción en Cristo, en nuestro Salvador, está asegurada. La satisfacción en Cristo y las riquezas no tienen fecha de vencimiento. De alguna manera, la promesa que tenemos con respecto a los cielos es una promesa de recibir una herencia, y una herencia tiene carácter de riqueza, y la herencia que vamos a recibir de Cristo tiene carácter de perpetuo, no se va a vencer. Hay algunas referencias que dijo Cristo con respecto a las riquezas. Dice que la polilla se las pueden comer, el óxido las puede arruinar, sin embargo, y de hecho dice el Señor, el ladrón las puede hurtar. Pero la riqueza que hay en los cielos no se corrompen, no se arruinan, son de carácter eterno. Dice el pasaje, desde el verso 17 al 19, 1 Timoteo capítulo 6, dice, más adelante, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. A los ricos comienza. Esta es la intención de Pablo con respecto a un grupo específico. Hablarlo a un sector específico allí en la iglesia de Éfeso, de la cual Timoteo, que es quien recibe la carta, tenía que dirigirse de forma específica. Hay algo que llama poderosamente la atención. Hay un paréntesis desde el verso 11 al verso 16, donde Pablo va a desarrollar todos estos términos que hemos venido hablando. Va a hablar acerca de las cosas de las cuales tenemos que huir y de las cuales tenemos que aferrarnos y seguir. Habla acerca de la justicia, la piedad, habla acerca de la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, y nos coloca, digamos, en una batalla que es la batalla de la fe, de las cuales nosotros hoy damos testimonio y hacemos una buena profesión. Pero lo que sí quiero mencionarles con respecto a este paréntesis es lo que dijo Pablo antes de esto. Desde el versículo 6 al 10 nosotros vamos a encontrar que Pablo explica la riqueza como aspiración y búsqueda. Sin embargo, ahora Pablo se va a referir a las riquezas como la conducta que tienen que tener aquellos que son ricos dentro de la iglesia. Con respecto a la búsqueda de la riqueza, Pablo va a decir, sigan el contentamiento y huyan de la codicia. Eso está desde el verso 6 al 10.
Pero aquí en esta fracción Pablo va a decir, hay cosas que debemos evitar si somos cristianos que estamos en buena posición. Y hay cosas que debemos fortalecer y que también debemos seguir. Es clásico que Pablo en esta fracción, en estos textos, siempre Pablo dijo, huye de estas cosas y sigue estas cosas. Las cosas de las cuales hay que huir son aquellas que potencialmente están ahí para interrumpir nuestro buen testimonio como cristianos. Están como potencial porque están ahí. Las riquezas están ahí. El afán por ellas es otra cosa, pero está ahí. Y nosotros tenemos que prestar mucha atención a esto. Y tenemos que seguir todo aquello que conviene a la vida cristiana, que favorece a nuestro desarrollo como hombres de Dios, que fue el título de este estudio. Pablo se va a dirigir a los ricos. Los ricos, ¿en qué términos? En términos de posesión. Los que han acumulado posesión porque les tocó ese beneficio. Riquezas, a los ricos que tienen riquezas. Ricos de este mundo, ricos con respecto a esta temporalidad. Por eso dice a los ricos de este siglo. Tiene que ver con los ricos que conviven y que están ahí en la iglesia, los que tienen dinero. Hay algo que me gustaría centrarme, y es que la riqueza puede ser subjetiva, antes de avanzar con esto. Es decir, siempre hay alguien que puede tener más dinero que yo. Por lo tanto, me puedo considerar siempre como una situación de pobreza subjetiva o de riqueza subjetiva. Es verdad que hay índices de medición en la sociedad donde nosotros podemos llegar a ver el grado de pobreza que hay en cierto territorio, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina se utilizan unos índices para decirnos cuál es la población que con un número de personas dados puede adquirir las cuestiones básicas como los alimentos, como la propiedad, la capacidad de dar estudios a sus hijos. Todas esas cuestiones se manejan con índices y eso puede llegar a medirse de forma objetiva, pero realmente la riqueza como tal muchas veces pasa al lado de la subjetividad. Pero acá Pablo no está tratando de decirnos, miren, a los que se crean ricos y a los que se crean pobres. Está diciendo, miren, si en la iglesia hay gente que tiene dinero, a esa gente les voy a dar una exhortación. Y lo voy a hacer a través de Timoteo. En principio, dice Pablo, a los ricos de este siglo, dice, manda. Y esta palabra manda es una orden, y es una orden con fuerza. Por ahí uno dice, ¿quién es el primero que recibe esta orden? ¿Los ricos o Timoteo? Pablo le está dando una orden a Timoteo para que esa orden confluya hacia el conjunto de personas que tenían una buena situación económica en la iglesia. Y lo hace para extender una exhortación y para que esa posición no sea un problema en la iglesia, sino todo lo contrario, sea realmente una riqueza genuina en beneficio de muchas personas, en beneficio de la obra de Dios que se manifiesta a través de la iglesia. Es cierto que entre nosotros podríamos decir, hay algunos que tienen mayor o menor poder adquisitivo, quizás sí, es lo que Dios nos ha provisto. Y de alguna manera podríamos considerarnos subjetivamente ricos porque nuestro Padre que está en los cielos nos ha prometido lo necesario, lo hemos leído. Pero Pablo trataba de decir que realmente hay gente en la iglesia que tiene buena posición y probablemente esta exhortación vaya hacia ellos. Pero esta exhortación puede alcanzarnos a todos, aún a los que no tienen trabajo. Porque esta exhortación lo que trata de hacer es poner en contexto el corazón del creyente que goza de riqueza para que haga la voluntad de Dios. Y así el que quizás se considere que no tiene riqueza y que puede aportar un poco, también tiene que hacer lo mismo con su corazón. Ponerlo bajo la guía de la voluntad del Señor para que el Señor haga su obra con lo que Él tenga. Y hay cosas que evitar, le dijo Pablo a Timoteo. Y le tenés que decir esto a los hermanos. Manda, le dice. Le dice, hay una orden. Esto no tiene que ver con una cuestión de, fíjate si los hermanos te van a escuchar, dales una clase de cómo manejar el dinero. No, no, no. Timoteo tenía que, de alguna manera, posicionarse como un líder dentro de la iglesia y exhortar. Quizás porque en la iglesia, podemos suponer, había algún destrato entre cristianos que eran pudientes y cristianos que no lo eran. Muchas veces las riquezas y la vida cristiana a veces son compatibles en hermanos que han logrado madurar
sus riquezas como un bien para hacer el bien, pero en otros por ahí son un tropiezo. No siempre pedir riquezas es un bien, pero quien las tiene y se sujeta a Dios para manejarlas, realmente es una persona doblemente bendecida. Y hay cosas que evitar. No es un consejo, no es una cuestión simplemente didáctica, hay algo que baja como una dirección desde Pablo, pero entendemos que Dios a través de Pablo le está diciendo algo a los hermanos en esta posición. Primero dice que no sean altivos. De alguna manera está diciendo no tengan una mentalidad arrogante. Lo que habitualmente sucede con las riquezas, que nos engaña fácilmente. Muchas veces deseamos tener riquezas para dar mucho más, pero nos engañamos a nosotros mismos. Porque las riquezas a veces tienen un poder en el corazón del hombre que lo confunden, lo atrapa y muchas veces demuestran lo que realmente había en el corazón como base. A veces la humildad y las riquezas es una combinación que parece heterogénea, algo que no se puede unir como el agua y el aceite. Pero Pablo dice que es posible, pero es difícil. ¿Por qué razón? Porque la riqueza y la codicia van muy de la mano. La riqueza y el orgullo también. De hecho, el Señor habló acerca de cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. La palabra no se contradice. Hay una fuerza en las riquezas en sí con respecto al corazón codicioso del hombre, el corazón caído y pecaminoso. Y muchas veces el creyente está en lucha con esto, y más cuando el creyente tiene la posibilidad de adquirir posesiones con facilidad. El problema no es el dinero, el problema es lo que hacemos con el dinero, y esto lo vamos a ver un poco más adelante. En contraposición a una mentalidad altiva es la humildad. Pensar con cordura, pensar de forma tal que no nos consideremos mejores ni superiores a los demás. La humildad es la única virtud que cuando uno cree que la ha alcanzado, es justamente cuando uno la ha perdido. Y hay muchas veces en los ricos de este mundo, sobre todo en los ricos que no pertenecen al ámbito espiritual de la iglesia, que utilizan sus riquezas para ser altruistas, ser personas humanitarias, pero con razones egoístas, con razones profundas de mucho orgullo. Y aunque intentan mostrarse humildes, simplemente esa humildad es un traje más del orgullo que se esconde tras su corazón. Porque la humildad tiene esa característica. Cuando uno cree que lo ha alcanzado, en ese momento ha perdido el sentido de lo que realmente es la humildad. No ser altivo, no ser arrogante, le dice Pablo, eso es algo que deben evitar. Lo otro que deben evitar, les dice Pablo, es que no pongan las esperanzas en las riquezas. ¿Por qué razón le dice Pablo que no pongan las esperanzas en las riquezas? En primer lugar, porque las riquezas son inciertas. Allí la palabra incierta tiene que ver con confuso, con turbio. Tiene que ver con edificar algo sobre un terreno que no va a generar solidez. Y aunque muchas veces las riquezas pueden ser muy útiles para los quehaceres de esta vida, también las riquezas son inciertas y generan muchas veces más temor que satisfacción. Porque quien vive con riquezas debe cuidarlas. Y cuidarlas implica un trabajo y esa labor a veces produce más desgaste que beneficio. Las riquezas son inciertas, pero las riquezas que son en Dios son seguras y son eternas. Acompáñenme a buscar Santiago. Año más. Santiago capítulo 1, verso 9 dice, el hermano que es humilde, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como flor de la hierba, dice. Pero el que es rico dice en su humillación, porque él pasará como flor de la hierba. Dice, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Son inciertas. El 4:13 dice lo siguiente, ahí en Santiago. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos
allá un año y traficaremos, y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debieras decir, dice el apóstol, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y después hay 6 versos más desde el capítulo 5, del 1 al 6. Son referencias que nos hablan acerca de las riquezas y la sensación falsa de seguridad que generan en las personas que las poseen, pero en sí mismas ellas no tienen, digamos, la posibilidad de generar ni siquiera un día más ni un segundo más de vida. Hay muchas personas que se mueren en un estatus económico muy alto, pero están igual que el pobre, están bajo tierra. Quizás le hicieron un mausoleo, ¿sí? Pero eso no garantiza más que un recuerdo para los propios. Pero también el rico perece y su memoria está en el olvido, dice allí en Eclesiastés. Por lo tanto, las riquezas no tienen certidumbre en sí mismas. Ahora sí, Pablo va a enfatizar cosas de las cuales por obedecer y practicar traerán finalmente lo que dice el texto 19, bendiciones. Allí en el 17 Pablo va a hacer el pequeño giro hacia las cosas que hay que seguir. Nuevamente esta mentalidad de huir, de ser altivos, huir de poner las esperanzas en las riquezas que son inciertas, y ahora sí seguir aquellas cosas que son poner la confianza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si no, es justamente este cambio de sentido. Deja esto y ponete a practicar aquellas cosas. Poné tu confianza en el Dios vivo. Este Dios que es realmente el dueño de todas las riquezas. En Efesios capítulo 1, verso 7, Pablo dijo a esa iglesia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios es tan evidentemente rica que no solamente nos ha bendecido con la salvación, sino además con todo lo que incluye el hecho de ser salvos durante nuestra experiencia de vida, no solamente acá en la tierra, sino en la eternidad. Las riquezas de la gracia de Dios se manifiestan en el vaso de agua que tenemos para tomar, en el trabajo que tenemos para poder alimentarnos y proveer a nuestra familia, se manifiesta en todo lo que recibimos del Señor, dentro de la voluntad del Señor. Porque hay muchas riquezas que son opuestas al plan de Dios. Por ejemplo, robar no sería el plan de Dios. Ganar ilícitamente algo de dinero no está dentro del plan de Dios. Así que nuestras riquezas no siempre quizás vengan de parte de Dios. Hay que tener en cuenta ese punto. Ahora dice que Él provee abundantemente todas las cosas. Y ahí todas las cosas es literalmente todas y cada una de las cosas. Nos hace pensar en que lo hace en relación a todo lo necesario. Vieron que hay un dicho que no es quien más tiene aquel que más alcanza, sino aquel que menos necesita. Y realmente Pablo había aprendido no solamente a decir cómo los ricos tenían que ser, sino por propia experiencia allí a los hermanos de Filipos, él les dice que había aprendido a contentarse cualquiera sea la situación. En todo y por todo había sido enseñado el apóstol Pablo. De tal forma que él puede decir que Dios ha sido su proveedor. En él había encontrado toda la satisfacción, sea cual sea su situación. Quizás no teniendo abundancia, pero quizás en otras veces teniendo mucho y quizás en situación de poder compartir y aún de poder preservar para cuidar, porque eso es parte también de la bendición del Señor. ¿Por qué las podemos disfrutar? Y esto es un gran detalle en esta carta. A veces las riquezas parecen ser la maldición de los ricos. Pero Pablo no está diciendo esto a los hermanos, no le está diciendo ustedes son culpables de ser ricos, por lo tanto esto es un castigo para ustedes. Eso no está diciendo Pablo. Pablo los está poniendo en una situación de responsabilidad con respecto a la provisión que ellos han tenido de Dios. Pero les encarga que se sometan a Dios en cuanto a las riquezas, que se acuerden de Él, que pongan su confianza en Él, porque puede ser que las pierdan, pero su disfrute siempre tiene que estar en el Señor.
Dios de todas maneras da todas las cosas ¿para qué? Para que las disfrutemos. Y eso es un detalle en la vida del creyente. ¿Disfrutás de las cosas que el Señor te ha dado, estimado hermano? ¿Disfrutamos de aquello que Dios nos ha dado dentro de nuestro trabajo, dentro de las posibilidades gananciales que tenemos? ¿Lo disfrutamos dentro del contexto moral que Dios quiere? Porque yo podría ganar muchas riquezas para disfrutarlas en vicios. Y podría decir, realmente me deleité en las cosas, pero ese no es el plan de Dios. ¿Lo disfrutamos dentro del plan de Dios a todo lo que el Señor nos está dando? El salmista dijo en Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios será siempre nuestro deleite en la medida que seamos conscientes de que Él es el dueño de todas las provisiones que gozamos y tenemos. Disfrutamos porque sabemos que Dios nos las dio. Y esa es la clave para tomar el segundo paso. Dios será nuestra prioridad ante su promesa de provisión. En Mateo 6:31 dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Eso lo dijo el Señor. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el Señor termina diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo disfrutamos estas cosas que Dios nos ha dado? ¿Sacando a Dios de ser la prioridad de nuestra vida? ¿O manteniendo a Dios en el lugar correcto, en la situación correcta de nuestro corazón? Ojo que Dios nos puede proveer y nosotros terminar perdidos a causa de no comprender el propósito que Dios tenía al proveernos. Y quizás muchas veces Dios no nos provea lo necesario que sería agradable a nuestra psiquis, porque justamente podría ser eso un problema para nuestra vida espiritual. Por eso el contentamiento y el disfrutar tiene que estar por encima de la cantidad que tengamos en el bolsillo, porque tenemos que entender de que Dios está por sobre todas las cosas y que Él ha sido nuestro proveedor. ¿Se acuerdan cuando Abraham recibió la provisión de Dios para que él no sacrifique a Isaac, aunque su corazón lo había sacrificado? Allí le puso un nombre a ese lugar que es Jehová Jireh. Jehová, nuestro proveedor, el Señor ha sido mi provisión. Bueno, hay un texto paralelo donde Pablo en Romanos 8:32 dice, el que no escatimonia a su propio hijo, es decir, la figura de ese cordero que reemplazó a Isaac, ahora es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Dios que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará también con él, es decir, con Cristo, todas las cosas? Por eso es muy rica su gracia, porque la bendición de la salvación no solamente alcanza lo espiritual, sino toda nuestra existencia y permanencia y subsistencia aquí en nuestra experiencia terrena. Y dice que hagan bien. Y acá sigue Pablo, dice, primero le dice que confíen en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas para que las disfrutemos, sin perder de vista que Él es el dador de todas las cosas y que realmente Él es quien es el motivo del disfrute y no las riquezas en sí mismas. Y Él dice que hagan el bien, que sean ricos. Y este bien significa una beneficencia que agrade al Señor. No es simplemente un bien que a mí me parece bien, sino que está en el contexto de procurar un bien que se sabe que agrada a Dios, como lo que explica Hebreos 13:16, dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y él dice que sean ricos en buenas obras. Así la palabra ricos tiene que ver con abundantes, demostrando prosperidad en el modo de actuar. Es decir, si Dios ha bendecido a las personas que tienen posesión, estas personas tienen, y digamos todos tenemos posesiones de alguna manera, así que quien tenga más o tenga menos, de alguna manera nos deberíamos creer ricos en el Señor para ser abundantes, demostrando que de acuerdo a lo que tenemos, podemos demostrar prosperidad en nuestro modo de actuar. Esta
palabra buenas obras o ser ricos en buenas obras tiene que ver con una calidad moral. Tienen que ser buenas en un sentido nobles, excelente. Realizar buenas acciones en calidad de aprobación divina que realmente beneficien a los demás. Deben ser acciones intrínsecamente buenas, no simplemente que se vean como buenas. Porque si fueron movidas por un corazón egoísta o por un corazón que mira para lo suyo propio y está tratando de hacer un negocio a través de estos intentos de mostrar buenas obras, eso a Dios no le agrada. Por eso Dios está inmiscuido en esto. Es muy fuerte el término. No es simplemente ayudar por ayudar, sino que es ayudar en calidad de que a Dios ese sacrificio le agrada. Intrínsecamente tiene un carácter de bondad que está muy ligado a la voluntad de Dios. Por lo tanto, quien es rico y hace bien tiene que evaluar su corazón en el sentido de por qué busca el bien y si ese bien está agradando al Señor. Tienen que ser, dice, dadivosos. Ahí viene, la palabra dadivosos deriva de una palabra que es koinonía, es koinonikos, que significa poseer juntos, compartir lo que poseen, comunicarse los beneficios. Listos para dar de una manera empática, no solo para resolver una necesidad, sino quizás para ayudarle al hermano, no solamente en ese contexto de necesidad, sino para quizás darle el aliento durante el tiempo necesario para que el hermano después pueda, por el poder del Señor, salir vencedor quizás de una situación de necesidad momentánea. Qué ironía sería decir voy a orar por alguien o por un hermano que está necesitado, voy a orar por vos, y no brindarle el apoyo que el hermano requiere. Nos debería dar vergüenza. Y alguna vez yo hice eso. Es una ironía cristiana el creer que la oración sin la ayuda va a ser de bendición al hermano. Somos responsables y sabemos que hay un hermano que está necesitado y estamos comiendo en casa con la conciencia tranquila. Somos muy responsables, hermano. Deberíamos realmente saber cuántos hermanos en la iglesia padecen necesidad y saber como iglesia que quizás haya algo de nuestra parte que vaya hacia esos hermanos. Porque no puede haber un hermano que no reciba la bendición de su otro hermano. Porque las bendiciones del Señor, justamente lo que está tratando de demostrar Pablo, no provienen mágicamente, sino que Dios utiliza al hermano para brindársela al que necesita, al otro hermano. ¿Y por qué no a una persona que por ahí no conocemos y no es creyente, mostrando así el amor de Dios y el alcance que éste tiene para obrar en los corazones? Generosos, dice, de alguna manera que no sean tacaños, sino que estén dispuestos a dar con deleite y a dar de la misma manera que ellos han recibido. Así que Pablo dice, no confíen, dice, confíen en Dios, que les da todas las cosas, hagan el bien, sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Sigan esto. ¿Y cuál va a ser el resultado de todo esto ya para terminar? El resultado es que vamos a atesorar para sí un buen fundamento para lo porvenir. Echando mano, dice, para que echen mano de la vida eterna. Miren los dos beneficios que hay y con esto terminamos. Dice la palabra atesorar. Allí la palabra tiene que ver con algo que se está haciendo en relación a la vida eterna. Todo ha comenzado aquí. Todo lo que hacemos como cristianos tiene repercusiones en nuestra eternidad. Hay algo que sabemos con respecto a la eternidad. La salvación es por medio de la fe, y eso lo sabemos. Quien cree en el Señor Jesucristo es salvo. La salvación no se puede comprar. El único que podía pagar por la salvación ante Dios era Dios mismo, hecho hombre. Fue Jesucristo quien por su sangre pagó el precio de nuestros pecados. La salvación no es por obra, solo la recibe aquel que cree. Dios es rico en misericordia y salva a los que se arrepienten. Pero hay promesas de recompensas para quienes evidencian la fe haciendo esta clase de buenas obras, viviendo la vida como Dios quiere que vivan. El cielo está garantizado para todo aquel que ha creído, pero las recompensas en el cielo están garantizadas para aquellos que han obedecido. No todos recibirán recompensas del mismo modo. Yo ni siquiera me imagino llegarle al polvo del talón del apóstol Pablo, ni siquiera me imagino. Pero sin embargo estaré allí recibiendo algo, porque algo
he hecho para el Señor. Y todos sabemos que en algo hemos servido al Señor con lo que tenemos. Cada uno recibirá su alabanza, dice Pablo allí en el capítulo, en Romanos, creo que es el capítulo 5 o el capítulo 6, ¿no? Hoy no o el capítulo 12, no lo recuerdo. Pero sí hay una promesa de que recibiremos alabanza. Ahora, este atesoramiento comienza en el presente. Pablo dice, atesoren ahora para la eternidad. Atesoren para sí un buen fundamento. Y esta palabra buen fundamento tiene que ver con un seguro caudal. Lo que nosotros decimos, hazte una buena base, hazte un buen seguro. Utilizar tus recursos materiales para transportarlos y cambiarlos en recursos celestiales. Bendecí a otras personas, porque cuando vos das realmente con las intenciones que Dios quiere, tu dinero que es perecedero aquí se convierte en gran recompensa allí en los cielos. Y estas recompensas que tienen carácter terrenal aquí, serán eternas cuando estemos cara a cara con el Señor. Acumular recompensas para lo que el Señor ha dicho, para el tribunal de Cristo, para lo que Pablo también ha enseñado, donde la polilla no lo arruina, donde les mencionaba el óxido no lo destruye ni el ladrón lo puede robar. Cuando el Señor le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme, el Señor le dijo que por llevar una acción concreta de fe, eso demostraría no solamente que él creía, sino que él también seguía al Señor. Pero sabemos que el joven no pudo abandonar sus riquezas y aún él, considerándose justo, demostró a través de esa acción que sus tesoros estaban aquí en los cielos. Donde esté tu corazón, allí estará, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y sin embargo, el Señor nos llama a nosotros a otra cosa, a que no miremos nuestra vida terrenal ni nuestro fundamento en cuanto a riquezas como lo necesario y único aquí, sino que lo miremos con un trayecto, aprovechando lo que tenemos para un beneficio de carácter eterno. Y Pablo termina diciéndole que eche el mano de la vida eterna. Esto parece confuso. Alguien podría leer este texto y decir, ¿qué significa esto? Que si yo entrego todo mi dinero hacia Dios, ¿eso significa de alguna manera yo estaré entonces aferrándome al cielo y por lo tanto seré salvo? No, no está diciendo eso. Está simplemente Pablo diciendo que experimente lo beneficioso de llevar una vida que ve lo eterno en el presente y se aseguran en el presente haciendo buenas obras, haciendo lo que Dios quiere con el uso, en este caso, de las riquezas, una buena cosecha en los cielos. No está hablando de ganarse el cielo, sino está hablando de que a través de la obediencia en el presente fructificaremos allá en los cielos, disfrutaremos allá en los cielos. Cuando utiliza la palabra vida, es una palabra que puede hablar tanto acerca de nuestra experiencia humana, acá nuestra existencia física, pero también esta palabra se utiliza en un término trascendente. Por eso, en la Reina Valera se traduce como vida eterna. Pero los manuscritos más viejos, y esto lo dice la Cueva, utilizan la palabra ontos, que es verdadero. Y algunos traducen este pasaje como para que eche en mano verdaderamente de la vida. No como para que eche en mano de la vida eterna, porque esto es como es una reiteración, sino para que aprovechen la vida realmente como hay que aprovecharla. Para que disfruten no solamente el hecho de tener la posición, sino saber que Dios la ha brindado, y lo tercero, saber que eso que Dios ha brindado puede ser disfrutable cuando uno comparte. Algo que en Hechos, capítulo 20, 35, esto no está en los evangelios, es un texto muy conocido. Hechos 20, capítulo 35, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Fíjense que aquí no quita la responsabilidad al que más tiene y al que menos tiene. El principio del trabajo está en esto. Dice, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar
que recibir. Esta forma alternativa de interpretación dentro de lo personal pareciera correcta, porque realmente lo que está tratando de decir Pablo es que aprovechen la vida aquí, verdaderamente la vida aquí, usando de sus posesiones para bendición de los demás. Algo que va a redundar en bendición de sí mismos. ¿Por qué? Porque eso cosecha para la eternidad. Algunos principios y con esto termino. Las riquezas no son ni malas ni buenas en sí mismas. El uso de ellas puede ser apropiado o inapropiado. El deseo por ellas puede ser también correcto o incorrecto. Las riquezas, dice la palabra, son transitorias, no se debe confiar en ellas, no debemos glorificarnos ni siquiera en ellas, eso está en Jeremías, y no debemos poner nuestro corazón en las riquezas. Hay otro principio que no lo voy a citar, pero después se los puedo enviar en el mensaje escrito. Dios es el creador de las riquezas y las riquezas vienen de Dios. Las riquezas son las coronas que muchas veces los sabios presentan. Pero hay una riqueza que es espiritual y Cristo nos ha enriquecido, Él siendo rico, cuando en su venida al mundo se hizo pobre. Eso está en 2 Corintios 8:9. Y finalmente nuestro corazón tendrá una batalla con las riquezas. Donde esté nuestro tesoro, dijo el Señor, allí estará nuestro corazón. Y el Señor lo graficó en la parábola del rico insensato. Fíjense, el rico le dice a Lázaro, y le ordena estas cuestiones que tienen los ricos. Le da una orden aún estando en la propia situación del infierno. Está la parábola también del rico insensato. Está la parábola de los reinos. Hay muchas imágenes que nos ayudan a entender el valor de las riquezas según la mente de Dios. Pero finalmente están las riquezas y los tesoros de los cielos. Algo que van a ser claramente evidentes cuando nosotros estemos en el tribunal de Cristo. Cada cristiano va a comparecer de acuerdo a lo que hizo con su vida. Ningún cristiano es tan pobre ni tan poco eficiente. Se tiene que poner delante de Dios con todo lo que tiene y el Señor hará con él la obra. La vida del creyente, después de que pase esta experiencia terrenal, va a ser con Dios y Dios determinará si merece o no merece recompensa. La vida nuestra será probada por fuego, nuestras obras serán probadas y si se queman, eso es figura de que hemos perdido nuestra vida en vez de haber servido a Cristo. Sin embargo, hay posibilidades y grandes posibilidades de que si nosotros aprovechamos todo lo que somos y tenemos como la gran riqueza que Dios nos ha dado, entonces tendremos recompensa allí en los cielos. Con esto termino, hermanos. Que nuestra vida, digamos, refleje la voluntad del Señor y que realmente no seamos codiciosos de riquezas, sino que deseemos conocer al Dios que es rico y que en Él encontremos todo nuestro contentamiento. Y si hay hermanos que tienen riquezas subjetivamente hablando, porque siempre hay alguien más rico que uno, entonces que seamos buenos y que podamos seguir el mandamiento que Pablo nos ha dejado a través de Timoteo. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.